Hola, ¿qué tal amigos y amigas del movimiento Rescatando a México? Bienvenidos a una nueva tertulia del movimiento Rescatando a México. Yo soy Álvaro de Regil y en esta ocasión tengo a mi cotertuliana Sol, que nos va a hablar sobre el tema de los derechos humanos. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, también, gracias. Ujú. Pues amigos, vamos a abordar ahora el tema de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles, políticos, o sea, toda la gama de los derechos humanos. Y pues he invitado a Sol, que es miembro de nuestro movimiento y una gran activista, porque ella tiene años en los que ha estado involucrada mucho sobre este tema, ha estado participando en algunas organizaciones y pues tiene muchas experiencias que puede compartir con nosotros para hablar sobre cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales y cómo está la situación de estos derechos en el contexto actual que vive México de la dramática situación, en mi opinión, Sol, de crisis que está padeciendo nuestro país. ¿Te parece? Sí, es tremendo, es tremendamente eh, desesperante. Desesperante, me parece que se ha salido de control la situación, que consuetudinariamente se violan estos derechos económicos, sociales y culturales que se les llama DESC en español. En otros idiomas tienen diferentes siglas, y bueno, pues basada un poco en mi experiencia con Amnistía Internacional durante una campaña contra la pobreza que se llamaba Exige Dignidad, y en ella aprendí, o nos dijeron, ¿no? Que la pobreza, y entonces empecé a ver muy claro, ¿no? Que la pobreza es causada por la violación de estos derechos que se les llama derechos socioeconómicos. Una pregunta. ¿Hay una diferencia entre estos DESC y los demás derechos humanos o Bueno, por qué se llaman DESC y no se llaman simplemente derechos humanos? para mí deberían ser tomados al mismo nivel, considerados al mismo nivel, equiparados con los derechos humanos, civiles y políticos. ¿Por qué? Porque los DESC toman su pleno sentido cuando adquieren su contenido político. Y yo añadiría económico, porque el surgimiento de los derechos humanos es cuando se abusa del poder. Cuando hay abusos, cuando empieza a haber un abuso extraordinario del poder, como ocurrió con el primer experimento del movimiento de los mercados libres iniciado por los Chicago Boys, los pupilos de Milton Friedman. Sí. Su primer experimento fue Chile y les ayudó la CIA, era presidente Richard Nixon, y pues no me voy a extender en eso, todo, yo creo que hay bastante conocimiento sobre cómo este golpe sucedió. De hecho fueron dos golpes, pero cuando se impone Pinochet empieza a haber una extraordinaria cantidad de abusos contra los derechos humanos, principalmente la tortura y las desapariciones. En menos medida las ejecuciones, pero las desapariciones y las torturas y los abusos incluso de apresar, tener presos políticos, presas políticas embarazadas y apropiarse de sus hijos para educarlos en las nuevas teorías. O sea, se trataba de eliminar todo lo que se opusiera al proyecto económico de ese momento, ¿no? Sí. Se le ha cambiado O sea, el de proyecto nombre. económico de los Chicago Boys al proyecto económico neoliberal. Exactamente, y México vive ahorita es una réplica que ha habido cientos de réplicas en todo el mundo de estas transformaciones, de estas modernizaciones económicas. Ya no se usa tanto el concepto de mercados libres,
se usa la palabra neoliberalismo o capitalismo salvaje, pero el problema con los movimientos de derechos humanos, con las ONGs de derechos humanos, es que documentan y detectan los abusos de derechos humanos, pero no explican el por qué. O sea, no explican la causa, no van a la raíz, a la causa raíz del mal que estamos padeciendo. Y considero que en México está tan extendido que yo dije, es que no importa el número de ONGs que surjan, todas funcionan en un contexto de capitalismo salvaje y obedecen al capitalismo salvaje en cierta forma porque tienen que funcionar dentro de él. Entonces, no explican los porqués. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque si explicaran los porqués, entonces el pueblo se uniría, causarían un movimiento de solidaridad que echaría por tierra el proyecto antidemocrático. Estos abusos surgen, de hecho la tortura es un signo para muchas organizaciones de derechos humanos, y ellos lo saben, aunque no lo expliquen, es un indicio de que se está aposentando o se acaba de aposentar, se está desarrollando un proyecto antidemocrático, aunque el régimen haya sido elegido por los votos en las urnas. Sí. Es decir, por la farsa electoral que nosotros llamamos de atole con el dedo, ¿no? Sí, en el movimiento. Y que muchos siguen poniendo sus esperanzas en él. Sí, pues mira, eso que destacas me parece un comentario muy importante y valioso, con el que quiero yo también comentar que en mis propias experiencias personales, desde que me metí en el activismo, pues llegué a la misma realidad que acabas de describir, ¿no? Yo vengo de un sector, o sea, profesionalmente, que está metido totalmente en el capitalismo, ¿no? Y cuando decidí meterme por diversas razones al activismo social, lo primero que hice fue ir a visitar un montón de ONGs en México y en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, pero también hice varios viajes y me reuní con fácilmente una docena de ONGs en México, y en Estados Unidos más de una docena, ¿no? Y en ese momento yo pues nada más sabía de los derechos humanos, pero no conocía que hay derechos económicos, sociales y culturales, que hay derechos civiles y políticos, en fin, ¿no? Entonces me puse a estudiarlo, y como el tema que yo escogí fue el de los salarios dignos, porque lo que más me indignaba a mí era la explotación laboral que había en México y en todo el mundo, pero obviamente nuestro país es México, pues el que más te importa es México, ¿no? Entonces descubrí que hay los derechos económicos, sociales y culturales, pero también me di cuenta que, por ejemplo, el tema de la explotación laboral está enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23, donde dice claramente que todo el mundo tiene el derecho a un salario digno que le permita mantener a su familia, cubrir todas las necesidades para poder disfrutar de una vida digna de alimentos, ropa, techo, todas las necesidades. Sí, ¿no? Incluso la recreación. Incluso la recreación. Y después, cuando ya me pasé a estudiar los derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 7 también dice básicamente lo mismo, ¿no? Entonces ya después digo, bueno, ¿y qué hace en nuestro caso México, no? Entonces, en el artículo 123 de nuestra Constitución, cuando habla o sea, que es el artículo sobre el trabajo, ahí también hablan de los derechos, o sea, de que el pater familia debe de, sea hombre o sea mujer, pero se le llama así, debe de percibir lo suficiente para cubrir las necesidades de su familia. ¿Y qué pasa en la realidad?
pues es que es letra muerta, ¿no? Sí. Es letra muerta en todas partes, ¿no? Entonces, cuando yo fui a ver a las ONGs, y ahí es donde embone exactamente con lo que tú acabas de decir, yo me empecé a dar cuenta de que sí, denuncian esto, denuncian otro, pero no van a las causas, no van a el Ujú. porqué que tú decías. No son radicales. No son Yo, congruentes, porque si están defendiendo los derechos, entonces tienen que atacar y denunciar las causas, ¿no? sí, porque Entonces, si fueran radicales, entonces despertarían a la gente. No exactamente. pueden despertar a la gente. Me explicó la coordinadora del grupo que no pueden ir muy lejos, que tienen que cuidar su lenguaje, el idioma en que hablan. ¿Por qué? Porque son invitados en el país donde están. Y el gobierno en turno les puede decir con la mano en la cintura, no me gusta lo que están manejando, váyanse del país. Sí, pero aún cuando están en su propio país, o sea, cuando yo fui a visitar a las grandes ONGs de Estados Unidos, que la mayoría están en Washington, en Nueva York, y hay algunas en San Francisco y Chicago, me di cuenta de que el sistema las tiene controladas. ¿Por qué? Porque las ONGs pues no son empresas, entonces no tienen ingresos. Entonces, los que trabajan ahí, pues tienen también que comer, ¿no? Entonces necesitan un salario. ¿De dónde viene el dinero para los salarios? Viene de las fundaciones, de Sí. las grandes fundaciones de estos, muchos de ellos fueron, por ejemplo, la Fundación Carnegie. ¿Quién fue Carnegie? Pues una familia de millonarios de la época del petróleo y los ferrocarriles y todo, y la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Sí. Sí, ellos son los acerca de, no, sí. ellos son los que les dan el dinero, y entonces para que les sigan dando dinero tienen que presentar sus propuestas de plan de trabajo de cada año. Exacto. Entonces si no les gusta el plan, si es radical, como tú dices, no les dan el dinero. Entonces con eso los controlan. Ahora, cuando yo fui a las ONGs en México, por ejemplo, se llama DESC, Equipo Pueblo, se especializa en los derechos Sí. económicos, sociales y culturales. Ujú. ¿Quiénes la sostenían? Oxfam de Inglaterra y Ujú. Noviv de Holanda, que es la Ujú. Oxfam de Holanda. Entonces, igual, si las Oxfam de Inglaterra y Holanda dependen de que se porten políticamente correctos, si no, no tienen ingresos. Entonces, tienen que Ajá. trasladar esa misma filosofía o esos mismos criterios a las ONGs de México que están tratando de luchar por los derechos. Las Entonces, está todo el locales. sistema Sí, controlado. yo quisiera, bueno, quisiera aquí hacer un pequeño paréntesis para identificar los derechos económicos, sociales y culturales para tenerlos bien claros. Uh-huh. Tengo aquí que la Declaración Americana de la OEA es la primera Americana como continente, no americana como gringa. americana como continente. Sí. O sea, yo a los estadounidenses, hay estadounidenses que yo respeto mucho, pero para mí son usans, ¿no? Yo les Bueno, digo, yo les digo yo soy, usonianos, pero eso yo es soy, porque un gringo me dijo, que me cayó muy bien, me dijo, ajá, es que nosotros nos robamos el término americano, en realidad somos exacto, usonians, o sea, usonians, usonianos. exacto. Entonces, esta declaración de la OEA es el primer instrumento internacional que incorpora el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, incluso antes de la Declaración Universal, un poco antes, meses antes. Entonces te voy a decir los derechos que tengo aquí, De acuerdo. que dice derecho al trabajo y a la libre elección de empleo. Eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque ve el ejemplo, por ejemplo, de los politécnicos que el año pasado no, ¿fue el año pasado o fue en 2014? Que 14, me parece, 14. se sublevaron Sí, porque se les quería imponer una cuota para las clases que los iban a convertir en profesionales, sí. ¿sí? Y eso es condicionar la libertad, la libre elección de empleo, es bajarlos al nivel de técnicos, Uh-huh. ¿sí? Eso es muy importante. Derecho a la salud y a la asistencia médica, derecho a la alimentación nutritiva, el vestido y la vivienda, a la educación en condición de igualdad de oportunidades y a recibir gratuitamente por lo menos la educación primaria. Uh-huh. Esto es de la OEA, ¿eh? Sí.
Derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y de los descubrimientos científicos. Esto quiere decir que el derecho a la Internet, que es un progreso intelectual y técnico, es un derecho humano económico, es un derecho humano socioeconómico, Sí. ¿no? Derecho a la protección de los intereses morales y materiales, derecho al descanso y a la recreación, derecho a la seguridad social en casos de desocupación, vejez e incapacidad física o mental, derecho a la propiedad privada, esto es de la OEA, pero otros, ojo, tienen, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, están puestos de otro modo, pero son básicamente los mismos. Uno inclusive dice, te voy a decir, el del Observatorio DESC de Barcelona, sí, dice, incluye el derecho al agua. Y, por ejemplo, en la Constitución Argentina recientemente se incluyó derecho a la electricidad, derecho al uso de la energía eléctrica como un derecho humano, que entraría como DESC. Entonces y cuando digo que adquieren su significado pleno, cuando adquieren contenido político, es cuando realmente se vuelven medio peligrosos, ¿no? O muy peligrosos. Pongamos por caso que cuando se entroniza a Enrique Peña Nieto en 2012, como 2012 o 2013, como presidente de México, las diversas organizaciones lo instaron a firmar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ya está, México ya firmó y ratificó el llamado PIDESC, sí, pero el protocolo facultativo le daría a los mexicanos otra ruta legal por la cual subsanar cualquier violación a sus derechos socioeconómicos. Y naturalmente quienes manipulan al señor Peña Nieto, que también le reconozco que tiene sus derechos humanos, claro, menos porque ha quebrado la vida de la gente de una manera irresponsable. Pero sus manipuladores no lo permitieron, porque ¿cómo? Le dijeron, pues ¿cómo? Entonces las reformas neoliberales que queremos implantar a la fuerza no van a poder funcionar porque ya has firmado un protocolo que sí, es facultativo, es decir, es optativo, pero al escoger tú firmarlo ya estás obligado a seguirlo, ¿no? Por los tratados internacionales. Entonces hubo una reciente reforma a la Constitución que hizo Calderón, que los tratados internacionales tendrán preeminencia en caso de controversia sobre lo que diga la Constitución. Entonces sí, pues les amolaría esa intención de la reforma energética, educativa, que es en realidad laboral de los maestros, etcétera. Sí, nada más que desgraciadamente, Sol, para mí, pues todo esto carece de credibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 123 de nuestra Constitución, como te decía, desde hace muchísimo tiempo, dice claramente el derecho a un salario digno. Uh-huh. Jamás se ha cumplido. O sea, yo te puedo garantizar que el 99% de las empresas en México no pagan un salario digno. Es una situación en que la mayor parte de la gente, además, no tiene ni siquiera el concepto de qué es un salario digno. Uh-huh. Hablan incluso de un salario justo, pero la idea de dignidad, de vivir con dignidad, no está plenamente identificada todavía en el imaginario ciudadano mexicano, como sí lo está en otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, en las peleas entre la sociedad y los poderes económicos aquí en Estados Unidos, la gente más humilde sale a las calles a exigir un salario digno, es como le llaman. Uh-huh. O sea, le llaman el living wage,
Un salario viviente sería. O sea, salario para una vida digna. sí, porque eso es lo que, sí, eso es lo que no mencioné, sí. que los derechos humanos son los necesarios para llevar una vida digna y libre de pobreza. Mira, si me permites, hablando de los salarios te voy a decir lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Esto viene directamente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Artículo 6. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Y en el artículo 7 te dice: los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de todas las personas al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie en particular. Debe asegurarle que a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual. ¿Sí? Igual o mayor, porque las mujeres estamos educadas para servir. Sí, pero, de acuerdo, pero se trata de que aparte el salario tiene que ser un salario digno. Digno, ¿sí? exactamente. Y entonces déjame pasar aquí a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 23. Aquí te dice: toda persona tiene derecho al trabajo, la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Entonces lo dicen claramente. O sea, más claro ni el agua. Ahora yo te voy a contar mi experiencia con la campaña Exige Dignidad. Nada más un paréntesis. Esta declaración data de 1948. O sea, desde hace más de medio siglo es así. No es una cosa nueva, pero no lo respetan. No lo respeta. Y te voy a contar la curiosa experiencia que yo tuve cuando Amnistía Internacional decidió lanzar su campaña Exige Dignidad, así se llamaba, por los derechos y contra la pobreza. La pobreza tiene 3 niveles. La pobreza patrimonial es la menos apurada, digamos. La pobreza media es cuando pues ya no tomas vacaciones, ya no te puedes operar de algo que te habrías podido operar, pero eliges mejor un tratamiento más barato o cómodo, como decimos los mexicanos. Y la pobreza extrema, cuando pues vives sin saber si mañana tendrás alimento, si mañana, o sea, naturalmente tus hijos no van a la escuela, ¿qué vas a comer a la siguiente, cuando sea la hora del siguiente alimento? Ese es, digamos, el ejemplo típico es África, pero sin irnos más lejos, en Chiapas, por ejemplo, hay lugares donde hay, en inglés les llaman pockets, pero hay lugares donde hay zonas de igual pobreza que en el África subsahariana. ¿No? Entonces, a nosotros nos dijeron en la plática de lanzamiento de esta campaña que la pobreza era causada por violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que la violación de uno de estos derechos automáticamente repercutía sobre todos los demás. Y otra cosa, que la pobreza era causada por la acción en algunos grupos sin poder de otros grupos que sí tenían poder. Ahí está, más claro, ni el agua. ¿Y qué pasó? Era el último día de marzo, sí. O el último día de abril, perdón. Empezando mayo, no sé por qué artes,
Lanzaron la alerta, era 2009, lanzaron la alerta del virus H1N1. El aviar, ¿no? Es el virus El, aviar. el porcino. Porcino. El porcino. Y no pudimos, tuvimos 3 días de no ir a trabajar, no sé cuántos días. Algunas compañías eligieron una semana, otros 3 días. Donde yo trabajo fueron 3 días. Y de la campaña, pues ojalá me equivoque, porque yo realmente dejé el grupo, porque me desilusionó un poco su gradualismo y esa falta, su excesiva diplomacia, ¿no? Pero esa campaña de Exige Dignidad duró creo que un año, todavía de vez en cuando la veo en algún lado, pero creo que murió al nacer en México. Sí. Y ahora estamos mucho peor que en los últimos 2 sexenios. Y eso fue lo que me llevó al movimiento. Eso fue. Muy bien, Marisol, qué bueno que mencionas que eso fue lo que te llevó al movimiento, porque ya estamos entrando en el último tercio de nuestra tertulia. Uh-huh. Me gustaría que entonces ubicáramos, conectáramos, pusiéramos en contexto por qué estamos hablando de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, etcétera, en Rescatando a México. ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Cómo embona en nuestra iniciativa? ¿Cómo embona? Porque los abusos del poder en esta república son egregios, como dicen nuestros primos. Son enormes, son colosales. Entonces, ha habido una reproducción inesperada, insólita de ONGs, pero que funcionan dentro del contexto del capitalismo salvaje y, como dice Javier Sicilia, y se necesita, o sea, yo llegué yo ya conocía tu trabajo, había leído en partes, porque es una obra colosal, Álvaro, la verdad, tu libro México frente a la escoria ladrona. Pero el capítulo 12 me lo sabía completito, ¿no? Incluso antes de que empezara a aprender en 2014 nuestro movimiento, en agosto de 2014, a cada asamblea a la que yo iba, a cada acto al que yo iba, yo platicaba tu idea sobre el paro nacional, pacífico y real, ¿no? Y entonces yo llegué a la conclusión de que una extensión tan cínica y tan incontrolada de violación, primero, de los derechos humanos laborales, que yo considero los más importantes de todos, aunque hay compañeros activistas que difieren de mí. ¿Por qué? Porque ¿cuántas horas pasamos trabajando? ¿Cuántas horas pasa un taxista trabajando? ¿Y qué repercusión tiene la calidad de vida de cada uno de los trabajadores? Exactamente, ¿no? Entonces, hacen desaparecer, ahorita hay desapariciones, torturas, ejecuciones. Los políticos se valen de los cárteles del narcotráfico para desaparecer personas. Digo, Ayotzinapa viene a la mente como mi ejemplo emblemático, pero es la punta del iceberg, ¿verdad? Entonces es una cosa tan incontrolada que necesitamos quitar a toda esta escoria que como una gelatina se ha imbricado en nuestras vidas, ¿verdad? Y que nos causa tanto pavor, tanto miedo. Sí. Porque mucha gente tiene mucho miedo y no quiere salir de su telecomedia de la televisión, porque entonces va a sentir miedo. ¿Sí? Si me quitan mi como dijo el pibe hermanito de Mafalda, si me quitan mi chupón, entonces ¿qué me van a dar? ¿No? Sí. Entonces, no, es mejor no cobrar conciencia y estar ciegos esperando que a mí no me toque, ¿no? Pero a mí eso no, o sea, yo no me puedo quedar cruzada de brazos. Si ahorita tengo 57 años,
y ya no, y las condiciones socioeconómicas de mi familia ya no me dejan ser tan activa como antes y etcétera, la salud, etcétera, yo no me voy a quedar cruzada de brazos. O sea, yo voy a participar en un movimiento que tenga la única forma que yo conozco, a lo mejor hay otra, pero es la única forma que yo conozco, legítima, segura y pacífica, o sea, que no cause más sangre, más derramamiento de sangre, y que es cierto, necesitamos que muchos mexicanos, muchos miles de mexicanos la adopten, sobre todo de la población económicamente activa. Pero es la única estrategia que yo he visto que bien llevada, bien llevada, aceptando a la gente, a todo tipo de gente, siendo conscientes de que tenemos que mantener la cabeza fría y no actuar visceralmente en ningún momento, es la única que nos puede llevar a fundar una nueva república, a quitar del poder a esa escoria ladrona, que son las mafias político-empresariales, y a fundar una nueva república mediante un gobierno interino, una nueva constitución y un nuevo país con otros fundamentos, con otros principios. ¿Y por qué crees tú que tenemos que fundar una nueva república? Regresando a los derechos, ¿tú crees que en la situación actual podríamos de alguna manera, al cambiar un gobierno sin cambiar las reglas del sistema, hacer valer los derechos? No. O por qué nosotros estamos animando a la gente a organizarse para abiertamente, como lo decimos, tenemos que armar una nueva república? ¿Por qué? Sí, mira, uno de nuestros problemas es que no somos del número que deberíamos ser, precisamente por ese miedo ciudadano tan grande que hay y ese recelo que siempre existe de que no me estará llevando al baile, ¿no? Lo que necesitamos es, a ver, ¿por qué creo que se debe, o sea, se tiene que cambiar la mentalidad de la gente? Estamos frente a un esfuerzo titánico. Primero tenemos que difundir nuevas ideas, ver si podemos hacer a un lado, meter una cuña en el imaginario social y demostrarles que otro mundo es posible, pero que va a ser un mundo donde la gente y el planeta van a importar más que los mercados. Y es titánico porque no nada más tiene que ser a nivel nacional, de Tamaulipas hasta Chiapas, Sí. hasta Yucatán, Sí, hasta Mérida, ¿no? O sea, sí. Sino que tiene que tener una repercusión internacional. O sea, si se hace, va a tener una repercusión internacional. Sí, de acuerdo. Nuestra propuesta, si la gente quiere ver en nuestro portal, después les ponemos la dirección, pero en nuestros principios, pues ahí decimos claramente, entre otras cosas, está estructurada de una manera muy clara en 4 secciones, y la tercera sección es que para poder construir una nueva república, pues tenemos que realmente organizarnos, remover del poder a quienes están actualmente y tener un nuevo pacto social, ¿no? Y entonces, dentro de los principios fundamentales, una de las 4 columnas de ese nuevo pacto social que nosotros estamos proponiendo y que obviamente estará, cuando llegue el momento, estará expuesto a debate, pues es un sistema económico supeditado al derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de las personas y no a las prioridades del mercado. Por eso lo que tú decías, o sea, nosotros lo que proponemos, y lo resumimos de una manera muy, muy escueta, es el paradigma que va en pos del bienestar de la gente y el planeta y no del mercado, ¿no? Y entonces de eso se trata, de reemplazar, porque ahorita de democracia no gozamos absolutamente nada. No, Estamos bajo la dictadura del mercado. Y los que están en el poder son simplemente, no nada más en México, en todo el mundo, son simplemente sus agentes encargados de imponer las condiciones idóneas
para que los dueños del mercado, los dueños del sistema, los grandes inversionistas institucionales de los mercados financieros son los que dictan la agenda pública. Mira, quiero que hagas estas reformas, quiero que quites esto, quiero que agregues esto, porque esas son las condiciones ideales para maximizar nuestra ganancia. Entonces, no, y además vete contra los jóvenes. O sea, ¿para qué queremos que se pongan en nuestra contra? Haz ninis, como en España, ¿no? En España nació ese nombre de ninis. Ya para acabar, nada más quisiera yo, sí, Álvaro, hablo como activista por los derechos humanos, ¿no? Yo quiero animar a la gente a que no considere nada más que por haber nacido, que sí es cierto, por haber nacido ya todas las gentes del planeta tienen derechos humanos. Cada una de las gentes del planeta tiene derechos humanos, pero además no tiene que conformarse con tenerlos. Tiene que defender algo que se llama exigibilidad y justiciabilidad. Esto es decir, tiene que defender su cumplimiento. O sea, yo, Sol, tú, Álvaro, Alejandro, Rosa, como te llames, no te conformes con que como ya naciste tienes derechos humanos, no esperes que te los cumplas. Tú tienes que estar bien águila para vigilar que si te los violan, buscar la manera de hacerlos exigibles y justiciables, esto es decir, de hacerlos legalmente eficaces. Esto se lograría mucho más fácil si este régimen hubiera firmado el protocolo facultativo del PIDESC, o tan siquiera si respetara el PIDESC, ¿no? Que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero no hay voluntad política. Pero, sin embargo, uno de los pocos medios que yo veo es mediante un amparo. El amparo vigila el cumplimiento de derechos constitucionales. Las garantías individuales son en gran parte, se pueden equiparar con los DESC, ¿no? Sí, nada más que esos amparos pues solo funcionan caso por caso, ¿no? Sí, desde luego. Y aquí de lo que se trata es de que los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, ambientales, todos estén establecidos en la ley como la norma. Y como la norma y no la excepción. Y que sea la norma que verdaderamente rige. Sí. Entonces, por eso nosotros en Rescatando a México, considerando que hay cero condiciones para lograr establecer un pacto nacional cuyo primer rasgo sea el respeto absoluto a los derechos humanos, estamos proponiendo organizarnos para remover del poder a quienes tienen secuestrado al país, a quienes tienen secuestrado al país, y hacerlo de una manera legítima, pacífica y segura. Porque si no, no vamos a poder hacer nada y todas las cosas pues van a seguir empeorando. Así es que pues esa es nuestra propuesta, que en primer lugar no hay condiciones para hacer nada ni por la vía electoral ni por ninguna otra vía si no removemos del poder a la escoria ladrona. Entonces, una vez que la removamos y que tengamos un nuevo pacto social, entonces ahí sí podremos gozar de procesos electorales no nada más legales, sino legítimos. Y entonces sí poder aspirar a una vida digna para nosotros que todavía estamos acá y sobre todo para los jóvenes y para las generaciones que están por llegar, ¿no? Sí, porque nosotros ya nos vamos, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, muy bien, Marisol, pues algo más que quieras decir ya para despedirte. Pues nada más eso, que se muevan, que no se conformen con echar un tuit y pensar que ya hicieron patria. Sí. Y que ante el teclado o lejos de él, en el empleo o fuera de él, en reuniones familiares, en reuniones con otras personas, mientras comen, mientras no comen, piensen siempre en que el país, nuestro país, duele. Le está doliendo este proyecto antidemocrático de las mafias político-empresariales.
necesitamos un nuevo pacto social. Muy bien, Sol. Bueno, amigos, pues con esto concluimos esta tertulia, invitándolos para que obtengan mayor información sobre este y otros temas que abordamos en nuestro movimiento, visitando nuestro portal que va a aparecer en pantalla, y este es rescatando-a-mexico.org. También les invitamos a interactuar con nosotros en las redes sociales. Nos gustaría mucho conocer sus opiniones, así es que búsquenos en Twitter en @rescatando-a-mx, y por supuesto también en Facebook en Rescatando a México 2015, tal como aparece en pantalla. Bien, Soledad, pues muchísimas gracias por tu participación. ¿De qué? Y amigos, quiero despedirme agradeciéndoles a todos su interés por ver estas tertulias y recordarles que no tenemos la menor duda de que está en nosotros y exclusivamente en nosotros la solución, y que si queremos, desde luego que podemos abordar estos problemas y resolverlos si tenemos la voluntad, si tenemos la dignidad y si tenemos la ambición de unirnos, porque si no nos unimos, todo está perdido. Entonces, Sol, nuevamente muchas gracias por tu participación y muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Muchos saludos.